Estamos ya listos para dar comienzo a la conferencia magistral de nuestra invitada internacional. Les pedimos que tomen asiento. Se trata de la doctora Ana María Siverio Gómez. Ella es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y especialista en el desarrollo de la primera infancia. Maestra, profesora, doctora en Ciencias Psicológicas e investigadora titular. Pertenece al Consejo Científico y a la Comisión de Grados Científicos del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC y al Consejo Científico del Ministerio de Educación de su país. Fue seleccionada y ratificada como académica por la Academia de Ciencias de Cuba desde el año 2002 hasta la actualidad. Es miembro de honor de la APC y posee las más importantes distinciones de la educación cubana. Actualmente es presidenta de OMEP en Cuba. La doctora Siverio, a quien ya tenemos muy cerquita nuestro, la invitamos porque va a disertar esta noche sobre políticas educativas, la experiencia cubana como horizonte de transformación educativa. La recibimos con un aplauso. Estoy realmente encantada de compartir con ustedes esta invitación de Andrea y de su equipo. Me alegró porque implicaba la posibilidad de poder reunirnos con ellas, de nuevo con ella y también con el querido Gabriel, pero al mismo tiempo me preocupó, y oyendo a los que me han antecedido, más todavía, porque yo no puedo hablar de la experiencia de ustedes acá, ni de mis opiniones de cómo creo que han sido maravillosas las exposiciones de las colegas que me han precedido y que significan un horizonte que hay que tener como, para dar seguimiento y solución a esos problemas. Pero sí tuve la posibilidad de repensar lo que nosotros habíamos tenido y tenemos. Y cuánta semejanza teníamos nosotros con toda esa situación que se acaba de presentar aquí. Teníamos una alta tasa de analfabetismo, teníamos dificultades y un fracaso escolar espantoso, aunque a mí esa palabra, esa frase, fracaso escolar, siempre le he hecho rechazo, porque creo que lo que fracasamos somos nosotros, no los que realmente decimos que son fracasados. Y todo eso me hizo pensar que no iba directamente, aunque tenga que cortar algunas de las cosas, a iniciar por la primera infancia, sino a terminar por la primera infancia. Nosotros tuvimos esos mismos problemas que ustedes están teniendo y tuvimos un analfabetismo brutal que por suerte, eso me permite la edad analizarlo así, que por suerte existió la decisión de un año completo en Cuba de tener todo lo que era la educación para dedicarse todo el que sabía leer a enseñar al que no sabía leer. Y tuvimos una campaña de alfabetización que en ese momento, en la cual yo participé también y me siento orgullosa de ello, pero nunca supe en ese momento cómo aquello era el inicio de romper con todo un pasado atroz desde el punto de vista educativo. Y hoy, oyéndola a ustedes, he recordado toda esa etapa. Se terminó la alfabetización, terminó el analfabetismo, todos aprendieron a leer y escribir, pero quedaba lo más importante, cómo seguiría el curso de la educación y no volver otra vez a ese flagelo. Y entonces hubo que hacer toda una proyección de cómo todos los que habían aprendido, todos los que eran analfabetos y ya estaban alfabetizados, podían acceder como adultos, no como niños, a la educación
y durante varios años se hizo toda esa puesta en práctica de programas que se fueron probando, que se buscaban aquí y allá, pero que Cuba los tuvo que sintetizar y que promover con la situación que tenía. Eso hizo realmente, eso fue un producto, yo creo que de los mejores que hemos logrado, junto con la atención en salud, porque ha permitido que eso nunca haya ocurrido más. Es decir, eso fue un flagelo y eso resolvió en una gran medida el fracaso escolar de los adultos que estaban siendo alfabetizados y también de los que iniciaban la educación. Y entonces, bueno, realmente creo que tenía que compartir con ustedes esto porque me fui no al problema que yo les iba directamente a compartir, sino al análisis de esas situaciones que tuvimos y que estaban impidiendo que hubiese una cultura en general en el pueblo y básicamente las primeras herramientas para que pudieran acceder a la cultura. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo la campaña de alfabetización, fue genial que comenzaran las instituciones infantiles a desarrollarse en el país. Y así surgieron los llamados círculos infantiles, que son nuestras instituciones infantiles que atienden a los niños desde un año, es decir, desde 14 meses, ahora, desde 14 meses hasta que alcanzan el grado preescolar, es decir, 5 a 6 años, e ingresan al primer grado de la escuela primaria. Y se pensaba que en unos años tuviésemos todos los círculos infantiles que hacían falta para tener garantizada una faja etaria fundamental en el desarrollo humano. Podremos atender muy bien a los niños en las escuelas primarias, podremos tratar de evitar el analfabetismo, tratar de superar a la población, pero si no se elimina ese flagelo de que los niños en los primeros 6 años de vida no se desarrollen de una manera integral, eso va a seguir subsistiendo. Por tanto, junto con todas estas medidas de alfabetización, de tratar de eliminar el fracaso escolar, se fue buscando las modalidades que permitieran acceder a garantizar el desarrollo integral en los 6 primeros años de vida. Se pensaba, como decía, que íbamos a tener a los círculos infantiles, pero no fue posible. No fue posible porque saben los problemas económicos por los que transita Cuba, y cuando cayó el campo socialista más todavía se recrudeció todo el problema del bloqueo también de los Estados Unidos, y entonces grandes problemas. Y por eso, conociendo y científicamente la importancia de esos primeros 6 años, hicimos una investigación que permitió que por una modalidad no institucional se pudiera acceder a que todos los niños y niñas cubanas, desde antes del nacimiento, porque se prepara a la familia desde antes, hasta que cumplen los 6 años e ingresan a la escuela, reciban un programa social de atención educativa denominado Educa tu Hijo. Yo traigo una serie de diapositivas que quiero que las pasen porque me he ido alejando de... Entonces, ahora empiezo por ahí. Y por ahí es justamente a lo que llegamos, que es en la necesidad de que en todas estas formas de políticas establecidas están reconociendo a la primera infancia como algo esencial y fundamental. Desde la Constitución de la República, el Código de Familia, el Código de la Niñez y la Juventud y la Ley de Maternidad. Esta última que ha ido sufriendo no, más bien, en vez de sufrir, ha sufrido cambios, pero
para ser positiva. De 45 días o 3 meses completos, porque la mamá podía coger 45 días antes del parto y después del parto, se accedió a 6 meses de licencia de maternidad. Y finalmente se accedió a que la mamá o el papá y ambos se establezcan esa relación, tengan 1 año de licencia de maternidad. De manera que las niñas y niños cubanos cuando nacen no tienen que ir a una institución en el primer año, sino que se educan en la mejor institución, en la más completa, en la que realmente deben estar, que es en el núcleo familiar. Por supuesto, un núcleo familiar que tiene que ser atendido, formado, compartir con ellos los saberes para que ejerzan una real acción desarrolladora con sus niños y niñas. Vamos a pasar. La próxima. Ajá. Esto era lo que les hablaba y ya como se los dije, cómo estaba la infancia y en general la población, alta tasa de mortalidad materna, falta de registro de identidad, muy baja cobertura de atención y una alta tasa de analfabetismo. Eso pasó, por eso empecé por ahí y realmente, vamos a pasar la otra, existían estas formas de atención. Las creches que eran donde estaban, o los niños que antes de triunfar la revolución, es decir, antes de 1959 y después también, eran abandonados o tenían que vivir allí porque los padres no tenían el sustento suficiente para atenderlos. Se hicieron hogares infantiles y hogares cuna que eran atendidos por unos u otros, la Junta Central de Planificación y demás, pero que no tenían programas educativos, pero no realizados de una manera más científica para realmente lograr una atención educativa de calidad. Y se crearon los círculos infantiles. Entonces, en los círculos infantiles, como les decía, transcurría y transcurre hasta el momento la atención a la infancia, sobre todo de las madres trabajadoras. No obstante, hay madres trabajadoras que no tienen todavía acceso a los círculos infantiles porque no se ha podido crecer y aumentar en la misma medida en que la población cubana ha ido descendiendo. Vamos a pasar a la próxima. Ahora, además de trabajar en los círculos infantiles y tener programas de esta naturaleza que quise que vieran todo lo que implica, básicamente el juego, es decir, una de las actividades esenciales que realizan los niños cubanos para lograr el desarrollo es el juego. Para nosotros es la vía fundamental. Y toda esta, la actividad perceptual, la actividad del desarrollo del pensamiento representativo básico en estas edades porque acompaña después al ser humano durante toda su vida y se sigue desarrollando la nutrición y el crecimiento y el desarrollo, la salud del niño, todo lo que es la formación de valores de distinta naturaleza, se hicieron junto con todas estas publicaciones y muchas más que tenemos, de manera que se fueran preparando todo el personal que tenía que atender, dar atención a la infancia, ya fuera por esta modalidad o vamos a pasar la otra. O ya fuera por este programa que es producto de una investigación realizada durante 12 años que se buscó como alternativa, así empezamos, como una alternativa para lograr dar atención a la población que no accedía, infantil, que no accedía al círculo infantil. Y había que buscar una solución a ese problema, que es el problema del desarrollo básico de esas edades, que garantiza en gran medida
todo lo que sigue, no solo el aprendizaje en la escuela, sino el desarrollo como ser humano, que es lo que a nosotros nos preocupa y nos hace atenderlo de esta manera. Ese es un programa que se hace en familia, está aplicado por la familia y por lo tanto es la preparación de la familia para que pueda realizar acciones educativas de calidad en todas las esferas que planteamos anteriormente y en el lenguaje, la comunicación, las relaciones sociales, la percepción, el desarrollo del pensamiento, el juego, la actividad motriz. Es decir, que es un programa social general de desarrollo integral y que se hace en el marco de la familia. Que no permite el programa solucionar la incorporación de la mujer al trabajo, son dos cosas importantísimas. La vía de incorporación de la mujer al trabajo la tiene que tratar de resolver la sociedad, pero lo que no podemos de ninguna manera es dejar que de la misma manera que hay una cantidad de niños que asisten a los círculos infantiles, haya como 3 veces más niños que dejen de tener el desarrollo necesario y que se produce en estos primeros 6 años de vida, no después, y que constituyen la base de todo el desarrollo de ese periodo y futuro. Mucho fracaso escolar que en Cuba ha dejado de existir por el nivel de desarrollo con que ingresan los niños cubanos a la escuela. Y no ingresan a la escuela aprendiendo a leer previamente. Para nada, para nada. Es una atención integral en todas esas esferas que determina que cuando el niño ingresa a la escuela, para lo cual también hay un diagnóstico que lo hemos hecho para ver en cómo va el niño preparado, cuál es el nivel de desarrollo que tiene y demás, y que los propios maestros de primaria, sobre todo de primer grado, primero y segundo grado, tengan esa información para poder dirigir su trabajo pedagógico. Pero todos los niños cubanos que ingresan y niñas cubanas que ingresan a la escuela hoy, en enero del mismo curso escolar, ya saben leer y escribir. Por supuesto, no tienen la destreza ni tanto como lector como escritor, pero ya dominan el código de la lectura y eso les permite tener unos primeros años de la escuela primaria exitosa y garantiza y ha ido garantizando el terminar con el fracaso escolar. No es la única vía, pero es una de las que probamos durante muchos años, seguimos durante muchos años en investigaciones sentadas en la escuela primaria, compartiendo con maestros de la escuela primaria al mismo tiempo que hacíamos las investigaciones en los primeros 6 años de vida. Y sí, hemos podido comprobar que, repito, en enero se hace la fiesta de la lectura y de la escritura en todas las escuelas cubanas. Eso para nosotros ha sido un indicador del propio desarrollo que los niños pueden llegar a alcanzar y se ha eliminado toda la historia del fracaso y además del fracaso, de la imposibilidad del aprendizaje, de la lectura, de la escritura, porque tienen una formación general integral, un desarrollo integral logrado en todas las esferas que conforman la personalidad, que hace que aquel problema dejó de ser problema y se convierte en una fiesta de la lectura en el mes de enero. Todos los padres felices, todos los niños felices y con acceso a poder realmente adquirir cultura y continuar adquiriéndola. Vamos a continuar. Bueno, este sistema de atención educativa se sustenta en estos 2 principios. Un principio que es el carácter desarrollador y preventivo que tienen estas edades si se conforma una educación y una atención educativa en general de calidad y un enfoque intersectorial. A este enfoque
accedimos más que nada con el programa social de atención educativa, Educa tu Hijo, porque ese sí requería de otros sectores más que apoyaran, ¿no?, y compartieran en las distintas poblaciones, compartieran con las familias y pudieran aportar personal que también se preparara y fungiera como el mediador con la familia de todas las actividades educativas. Vamos, dice la otra. Ahora, por esta razón, aquí tienen el sistema, que ya les hablé, el sistema de la educación preescolar, que estamos transitando el término primera infancia, como está generalizado en casi todos los países, y que tiene estos círculos externos mixtos, infantiles, y les explico que tenemos una población pequeña, pero una población de niños que por los horarios en que trabajan la familia o porque las familias pueden estar internas, porque nosotros hemos borrado la palabra presos, están internos en un centro penitenciario y entonces necesitan estar y no tienen familia que los puedan atender, pues están en un centro interno. Pero esos son los mínimos casos. Las escuelas y los centros infantiles también especiales para niños con necesidades educativas especiales. Ese es el sistema general que tenemos junto con el programa Educa tu Hijo para atender a la infancia. Vamos a ver de 0 a 6 años. Ajá. Y se atiende por estas modalidades al 99,2% de la población cubana que está desde antes del nacimiento y hasta que ingresan al primer grado. Aquí está la atención también que va desde la gestante, como digo, se prepara a la familia, a toda la familia y a la gestante para que realice acciones estimulatorias del desarrollo desde el mismo momento del nacimiento. Niños en condiciones de ruralidad, niños que están en contextos hospitalarios, en estas situaciones se aplica el programa Educa tu Hijo de manera que aquellos niños que tienen que por muchos periodos muy largos estar en un hospital, también allí reciban la estimulación del desarrollo y la familia y los que los cuidan están en condiciones de continuarlo posteriormente en el hogar. Y las hijas de madres y padres reclusos. Esto se hace en las visitas que la familia tienen a los reclusos, se llevan a los niños, comparten y también en las visitas que en los pases que se le dan para incorporarse a la vida familiar hasta que cumplen la condena que tienen. Vamos a seguir. Bueno, estas son las dos modalidades y lo que quería era compartir lo que les he dicho, pero de una manera más concreta. Responden a una misma concepción pedagógica acerca de la educación en estas primeras edades y se reafirma el papel decisivo que tienen las condiciones de vida y de educación, y esto es muy importante porque para nosotros es realmente la esencia de todo programa, en todas las edades, pero fundamentalmente en la primera infancia, para lograr el desarrollo integral del niño y la niña desde 0 hasta 6 años. Así lo tenemos para toda la población, como dije, con al 99,2%. La familia cubana, al principio, y a ustedes les puede parecer, bueno, ¿y cómo pueden interactuar si están laborando y demás? Bueno, pues se hace todo un arreglo previo, se coordina cuando pueden vincularse con las personas que los orientan y siempre hay alguien que cuida al niño o una persona que los atiende o alguien del miembro del grupo familiar y a ellos también se les incluye en las personas que pueden realizar toda la estimulación del desarrollo. Vamos a pasar. Esta es la comprobación que hemos hecho de ambos programas, pero sobre todo del no institucional, como llamamos nosotros, al programa Educa tu Hijo. Aunque en el último monitoreo, llevamos 4 monitoreos, se incluyeron también los niños de los círculos infantiles.
Por tanto, ha sido monitoreos, ha sido la investigación educativa, porque hemos seguido investigando e incluyéndole muchos resultados para que el programa cada vez tenga una mayor calidad. El diagnóstico de los niños al ingresar al primer grado de la escuela primaria, antes de que ingresen, y el resultado de evaluaciones internacionales, porque Cuba, al igual que otros países de América Latina, ha estado sometida a evaluaciones de, normalmente en la primaria, pero como se vio que tenía generalizado toda la atención educativa a la primera infancia, se hace también en estas primeras edades. Ajá. Entonces, además de la investigación del programa Educa a tu Hijo, se vio la necesidad de realizar un estudio, realmente un estudio longitudinal para comprobar qué vínculo efectivo tenía y demostrar la atención a la primera infancia y el posterior aprendizaje en la escuela y el seguimiento en la escuela y demás. Y entonces hicimos una investigación desde el tercer año de vida, es decir, los niños de 2 a 3 años, una muestra de niños la seguimos hasta que culminaron el primer grado. Era una manera más de demostrar que estos programas, tanto la atención por la institución infantil como el programa no institucional Educa a tu Hijo, qué efectos positivos o no estaban haciendo y cómo impactaba eso también el aprendizaje escolar. Y fue realmente muy positivos los resultados. Repito, se hizo el seguimiento desde los 2, 3 años hasta que cumplieron 7 años e ingresaron al segundo grado de la escuela primaria. Y ese programa, esa investigación nos dio otros resultados, donde habían algunas, algunos indicadores de no desarrollo, donde había algún problema que estaba siendo fundamentalmente provocado por una falta de atención en determinadas esferas. Y por eso, de ahí se derivaron todas estas investigaciones. Hicimos la caracterización que no la teníamos. Nosotros hicimos el programa Educa a tu Hijo con una caracterización hipotética. Aquí no, aquí hicimos la caracterización de nuestras niñas y niños cubanos en todo ese periodo, desde 0 a 6 años, de manera que hoy tenemos los indicadores del desarrollo de nuestra población cubana en ese periodo de edad. De ahí surgió una capacitación diferenciada. Bueno, ustedes pensarán, y había que hacer una investigación para saber que no todo el mundo puede complementarse y asimilar las maestras, los maestros, los educadores, tener realmente estar capacitados para. Sí, hacíamos capacitaciones, pero quisimos probar distintas modalidades de capacitación de manera que realmente escogiésemos o escogieran en las comunidades aquellas que a los educadoras y a los educadores, que son muy pocos, casi todas son mujeres, les hacían falta. La informática en las edades preescolares porque se estaba incluyendo y no queríamos que fuera el utilizar la informática como se hace en la educación primaria o en la educación a partir del 3º o 4º grado, sino que tuvieran las especificidades que en estas edades hacen falta, haciéndolo en forma de juego y como una manera de comprobar que sí contribuían a su desarrollo. El sistema de evaluación de la calidad de la atención educativa, de manera que junto con el perfeccionamiento, y todo ello para llegar al perfeccionamiento que se está realizando en estos momentos en Cuba. Perfeccionamiento del currículo de la atención a la primera infancia cubana, pero porque tenemos todos estos resultados de la caracterización, de toda la capacitación diferenciada a todo el personal. Antes era la misma para todo el mundo y no es así. No hace falta repetir lo que ya se sabe y hace falta que se concentre la capacitación en las esferas que realmente necesita cada una de las educadoras.
y del personal que atiende, los asesores y demás. Y todo ello, un sistema de evaluación precisamente para valorar en correspondencia con las características de estas edades y con el fin que es el desarrollo integral que se produzca en ellas para valorar la atención educativa que se brinda, y estamos en este momento en el último peldaño, que es el del perfeccionamiento del currículum. Ya casi está terminado, pero todavía no está implementado en la práctica.